Alfonso, un gusto, buen día. Marcelo, ¿cómo andás? Bien, gracias por atendernos, un abrazo. No, gracias a ustedes y un saludo a la comunidad judía que tiene un día tan importante. Sí, claro, definitivamente. Sí, unos días en rigor, ¿verdad? Sí, unos es cuantos. verdad. Bueno, vamos a arrancar por lo del viernes, que es lo más cercano que tenemos, y después veremos algunos temas un poco más de fondo. Pero el viernes pasado hubo esta reunión entre el gobierno y la CGT, con 5 ministros y la nueva CGT, donde, bueno, de alguna manera la CGT depuso, me parece a mí, un paro que no tenía mucho entusiasmo por hacer, y el gobierno ofreció algunas cosas que finalmente no terminé entendiendo, porque me resultó que había algunas posiciones por ahí un poquito contradictorias respecto del tema del aguinaldo y el pago de ganancias y el famoso bono de fin de año. Te agrego a este punto que algunas provincias han planteado, o todas, algunas dificultades para poder pagar el bono eventualmente. Así que te pido sobre este punto, Alfonso, un punto de vista. Bueno, primero que fue el jueves la reunión. El jueves, los días pasan a tal velocidad que se nos mezclan. Claro, pasa que yo lo comenté el viernes, por eso dije el viernes. Okay. No, la reunión fue el jueves, fue una reunión, creo yo, muy fructífera. No hay mucho registro, Marcelo, de una reunión en la que participan 5 ministros del gobierno y la cúpula de la CGT, más otros sindicalistas, que en realidad eran 11 en total. De vuelta, no sé si hay un antecedente en el que después de una de esas reuniones se firma un acta conjunta, y en esa acta conjunta lo que decidimos es tomarnos 10 días para trabajar en una propuesta definitiva que después, por supuesto, la vamos a consensuar y poner a consideración de los empresarios. Este es el inicio del diálogo social en el que participan, las 3 patas: el gobierno, los sindicatos y los empresarios. ¿Ese diálogo es un diálogo, digamos, formal? ¿Se lo puede llamar de algún modo? ¿Efectivamente es una instancia de diálogo? ¿O este es un diálogo y después chau? No, la idea es que sea realmente una instancia de diálogo y que avancemos incluso a temas que superen la urgencia de los próximos meses, ¿no? Nosotros estamos planteando un diálogo que abarque también el 2017 y donde podamos efectivamente encontrar un lugar de consenso. Es muy delicada la situación social. Creo que, esta reunión fue el jueves, el miércoles nos enteramos finalmente de la verdad de qué tan grave es la situación social heredada, y nuestro mensaje a toda la sociedad es que este no es un problema que va a resolver solamente el gobierno, y en eso tenemos que estar todos trabajando de manera mancomunada, y esto es un poco lo que le dijimos a los sindicalistas. Y frente a los reclamos, que es tu pregunta, no se acordó absolutamente nada en esta reunión, simplemente se tomó nota de los reclamos. Nosotros del gobierno ya veníamos elaborando algunas alternativas, pero por supuesto que la línea que nosotros dijimos en esa reunión y vamos a mantener es la idea es que cualquier ayuda que decida el gobierno nacional a fin de año va a estar concentrada en los sectores más vulnerables y en los que menos tienen, ¿no? Y la pregunta que vos hacés también viene al caso. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en el proyecto de ley de modificación de ley del impuesto a las ganancias, en discutirlo previamente con los gobernadores, porque hay cosas que hace el gobierno nacional que tienen impacto directo en las finanzas provinciales, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Nosotros antes de la reunión con los sindicatos acordamos con todas las provincias una baja gradual de la escala de ganancias, de manera tal de cumplir con lo que se prometió, pero sin desfinanciar ni al gobierno nacional ni a las provincias. Sí. Porque después leí un reportaje que le hizo La Nación a tu colega Rogelio Frigerio, que dijo, a la CGT no le vamos a dar nada. Entonces por eso no entendía. No, me parece, lo que dijo Rogelio fue, nosotros estamos gobernando para 40 millones de personas, y la decisión que tomemos nosotros es una decisión que abarca a 40 millones y no a 6, no solamente a 6 millones de afiliados. Para aclararlo, nosotros ya veníamos trabajando en esta línea. Yo se lo aclaraba el otro día en una rueda de prensa en Córdoba a algunos colegas tuyos. Nosotros el año pasado nadie nos lo pidió y eximimos de ganancias el aguinaldo, y también le dimos un bono de 400 pesos
a 8 millones de personas, entre los jubilados de la mínima y los beneficiarios de la asignación por hijo. O sea, ya hay un antecedente de esta gestión naciente en ese momento de que estamos dispuestos a hacer eso. Simplemente ahora lo ponemos en una mesa más amplia de diálogo donde están sindicatos, empresarios y provincias. No podemos dejar a nadie afuera, ¿no? Sí, sí. Alfonso, bueno, ya me vas a corregir de vuelta para poner que fue el jueves. No, apareció. Vos sabés que comparto tu confusión, porque me pasa a mí, termino la semana y no me acuerdo si lo que sucedió fue esta semana, hace un mes. Exactamente. Bueno, apareció la cifra de pobreza 32,5%. A mí, personalmente... 32,2, hay que decir. ¿Cómo? 32,2. 32,2. Bueno, a mí francamente la cifra no me sorprendió nada, ¿no? Pero viste, la Argentina es como que se despabiló de una cosa que no sé en qué estaban pensando. Sí, es así. A ver, esto fue un tema de discusión en campaña. Nosotros insistimos más de una vez. Hablábamos del número de 13 millones de pobres que el gobierno escondía, que no quería, negaba la realidad, ¿no? Como lo vimos en tantos otros temas. Es cierto que no sorprende al que más o menos sabía por dónde andaba el número, pero no deja de ser impactante como punto de partida que la propia estadística oficial lo ratifique, ¿no? Porque hasta ahora eran muestras. A ver, se habla mucho de la muestra de la UCA, ¿no? Que nosotros hemos respetado siempre como oposición y ahora como gobierno. Pero simplemente para que se entienda, la UCA, que es una buena muestra, alcanza a menos de 6.000 hogares. La del INDEC, que todavía es incompleta porque no ha sido todo lo grande que puede ser, en esta etapa alcanzó 27.000 hogares. Entonces, yo creo que es el peso del número oficial y de que ya no hay dónde esconderse, ¿no? Y me parece que esto está bien, porque sincera la situación y nos obliga a todos a ponernos en una mesa y a resolver esta cuestión. Yo decía el otro día, esta es la deuda pendiente de la democracia, Marcelo. Desde el 83 en adelante, en un aspecto en el que no hemos avanzado es en este. Y lo vamos a resolver, si lo resolvemos, entre todos, no de otra manera, ¿no? Sí, sí. Ayer creo que un comentario de Eduardo Vandercoy que planteaba que cuando arrancó la democracia la pobreza era 10, ¿no? Terrible, sí, incluso, durante mucho tiempo era un dígito. Las muestras cambian, ¿no? Hay una discusión de si la pobreza hay que medirla exclusivamente por ingresos, hay cuestiones estructurales. En todo caso, no hay ninguna duda de que esta es una asignatura pendiente que atraviesa, varias gestiones de los últimos años, que lo más, si se quiere, escandaloso de la gestión inmediatamente anterior es que ellos decidieron esconder el número y que teniendo los recursos que tuvieron, porque realmente en un momento al kirchnerismo le sobraban recursos, prácticamente no se avanzó en esa dimensión. Y por eso es tan importante el compromiso del presidente Macri, Marcelo. Él lo dijo desde el primer día, no teníamos los números. Bueno, este es el punto de partida. Y de acá en adelante, la manera de juzgar si estamos haciendo las cosas bien es cada vez que aparezca un número de pobreza del INDEC, si estamos yendo en la dirección correcta o no. Alfonso, tercer tema. ¿Cuán relevante es el blanqueo para el gobierno? Y en ese caso, si sos optimista respecto de su evolución. Mira, es bastante más amplio de lo que se comenta habitualmente. Cuando nosotros decimos venimos con la verdad, queremos discutir a partir de la verdad, les vamos a decir siempre la verdad. Creemos que eso es un valor que tiene que estar en todos lados, ¿no? Entonces, lo que no se puede aceptar más en Argentina es la doble contabilidad. No la contabilidad de doble entrada de Luca Pacioli, que es como empezó la contabilidad, pero la contabilidad negra y la contabilidad blanca. Me parece que no hay manera de justificarlo ya más. Y además, a partir de enero del año que viene, los que no tengan su dinero declarado no van a tener dónde esconderlo, porque Argentina tiene un acuerdo automático de información con 100 AFIPs de todo el mundo, de las cuales 50 empiezan a funcionar a partir de enero. Estamos además haciendo por fuera de eso acuerdos con Suiza, Uruguay y Estados Unidos, como se vio en la última visita del secretario del Tesoro. Entonces el mensaje nuestro es aprovechen esta oportunidad, porque a partir de enero del año que viene la AFIP puede encontrar todo lo que esté escondido y es mucho más caro si te lo encuentran y no aprovechaste el blanqueo
que si aprovechás el régimen que le ofrece hoy el gobierno a los que estuvieron fuera del circuito y lo hagan. Por eso es más importante como mensaje a la sociedad de que empezamos una nueva etapa. Para el gobierno, desde el punto de vista financiero, implica mayores recursos. Esos recursos los necesitamos para pagar los juicios a los jubilados. Y bueno, por eso es que la ley está atada a la reparación histórica de los jubilados. Pero más allá de la dimensión financiera, me parece que esto tiene que ver con una sociedad que empieza a decirse las cosas y empieza a aceptar la verdad y empieza a hacerse cargo de la verdad. Sí, sí. Perdón, Willy, hay algunas dificultades visibles, Alfonso, con los bancos, ¿no? Sí. Visibles, son visibles. Yo me he escuchado cada cosa. O sea, el tipo va al banco y el banco le dice, mire, acá usted va a tener todos estos problemas, me puedo quedar con la guita, lo tenemos que denunciar a la, no sé cómo se llama, la UIF. O sea, hay una serie de cuestiones complejas para la gente que tiene por ahí 100, 200 mil dólares en la casa o ahorrados en la caja de seguridad, o inclusive menos, por supuesto, ¿no? Sí, nosotros somos conscientes de que no hay cooperación por parte de los bancos. Los bancos piden papeles que nadie les pide a los bancos. Tienen aparentemente el temor de que algún día alguien vaya a investigar más allá, y lo que hay que hacer es leer la ley. La ley lo que dice es que mientras no haya un delito diferente del de evasión, entonces está totalmente saldada la deuda con el fisco, hay secreto fiscal y hay secreto bancario, ¿no? Entonces hemos estado trabajando el último tiempo con los bancos para que mejoren esa postura frente a sus clientes, porque pareciera ser que el que más dificulta este proceso de sinceramiento son los mismos bancos que debieran beneficiarse, porque esos fondos, como decías vos, Marcelo, que están hoy enterrados o guardados quién sabe en dónde, al banco le conviene que ingresen al sistema, porque con esos fondos después puede prestar y puede sacarle una renta. Entonces, bueno, estamos dialogando para que eso se resuelva y esperemos que se resuelva. Sí, el Banco Nación tiene una posición un poquito más flexible, ¿no? Y más amigable, digamos, sí, ¿no? Ha tenido una muy buena postura en ese sentido, y hay otros bancos que ahora, gracias al primer paso que dio el Banco Nación, están empezando a seguir ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto también, como reflexión más amplia, Marcelo, es un ejemplo de una Argentina tan atravesada por dificultades en el último tiempo, ¿no? Lo que cuesta avanzar, ¿no? Y nosotros lo que decimos a todos aquellos que han tomado la decisión de ponerse al día, insistan incluso más allá de los bancos, porque es mucho más barato pagar el 10% que te encuentre la FIP en junio del año que viene, y con todas las multas vas a terminar pagando, no sé, 65%. Sí. Alfonso, Willy Cohen, un abrazo. ¿Cómo estás? Andas, Willy? Muy bien, muy bien. Bueno, te formulo 2 o 3 comentarios que en general son los que uno escucha de los economistas, digamos, críticos o que hacen objeciones al modelo económico. Vos los conocés de memoria, pero es importante tu respuesta, obviamente. Básicamente, el comentario general es que, bueno, que se financia el déficit fiscal con endeudamiento externo y que eso genera atraso cambiario. Y hay una realidad, mucha gente opina que el dólar quedó atrasado, digamos. Argentina otra vez es barata en forma casi evidente, digamos, para cualquiera que cruza una frontera. La gente cruza a cargar nafta, digamos, vienen a cargar nafta los paraguayos en la frontera, en fin, lo que hemos visto tantas veces. ¿Cuál es tu opinión sobre esa objeción? Que, bueno, obviamente no es un secreto y vos la conocés. No, lo primero es, todas las objeciones y las críticas son bienvenidas, ¿no? O sea, estamos en una nueva era y nadie se ofende porque alguien piense diferente, y me parece muy bien que todos lo puedan expresar. Respecto a la cuestión del atraso cambiario como consecuencia del financiamiento externo, por supuesto que es una preocupación, pero me parece que hacerlo el día después o 2 días después de que el Tesoro Nacional hizo la emisión más grande de la historia en pesos a tasa fija, por lo menos es equivocar el timing, ¿no? Porque me parece que nosotros estamos yendo en esa dirección y creo que sería bueno darse cuenta de que la decisión del gobierno es efectivamente apelar al mercado local de capitales. Es complejo porque hay un stock muy grande del EVAX, del Banco Central,
y nosotros tenemos que ir de a poco mutando del EVAX a bonos del Tesoro para además trazar bien la línea con el Banco Central. Pero lo del jueves pasado realmente fue histórico. O sea, nunca en la historia de Argentina colocó el Tesoro Nacional a 5 años a tasa fija. Porque la única otra vez que se dijo, no, bueno, ahora ya no estamos más endeudados en dólares, fue la reestructuración del 2005. Que no eran pesos esos, Willy, eran pesos ajustables por ser, era otra moneda. Obviamente. Esto es peso a tasa fija. Hay 50.000 millones de pesos de inversores que creen que la inflación va a bajar en Argentina y que de acá a 5 años una tasa del 18% van a recuperar de manera rentable sus ahorros. Entonces, este es un punto de partida que no es menor. Y aprovecho esta reflexión para hacer otra reflexión, quizás adelantándome algunas de las dos preguntas que te quedan, que es, cuidado cuando hacemos los números. Está muy instalada esta idea de se endeudan para financiar el déficit fiscal. Ojalá fuera solamente el déficit fiscal. Nosotros tenemos que pagar deuda. Todos los meses tenemos que pagar deuda. Y creo que esta es otra distorsión que nos dejó el kirchnerismo. Durante años del verso del desendeudamiento, parecía que la deuda hay que pagarla solamente en efectivo. No, cualquier país del mundo que tenga credibilidad y que tenga acceso al crédito, paga deuda con deuda. En la medida que va venciendo la deuda, la renueva con otra deuda. Y yo quiero detenerme un segundo en este punto para que todos entiendan lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos vencimiento de deuda todos los meses, Willy, de capital y de interés. Este año, si sumamos vencimientos con el sector privado, con organismos internacionales y algunos otros bilaterales, como el Club de París, y el cupón que le pagamos al Banco Central a partir de este año, porque no tiene más letra intransferible y le empezamos a dar un bono, esos son 28.000 millones de dólares. En el cuarto trimestre que empezó en estos días, tenemos vencimientos por más de 7.000 millones de dólares. Entonces nosotros con la emisión en pesos a tasa fija del jueves pasado, cubrimos algo más de los vencimientos de deuda. Entonces yo lo único que digo es, tengan en cuenta que hay una herencia, y la herencia la estamos atacando y estamos honrando nuestras deudas. Pero la muletilla sencilla de decir, se endeudan para pagar déficit, ojalá fuera tan fácil como eso. Nosotros también tenemos que pagar la deuda que nos dejó el gobierno anterior. Ahora, el déficit fiscal, cuando se habla del déficit, eso es sin contar los intereses de la deuda, ¿no es cierto? Eso sin contar los intereses de la deuda. Lo que pasa es que también tenemos intereses que cobramos, claro, que son más o menos la misma cuantía que los intereses de la deuda. Sí, por supuesto. A ver, nosotros lo dijimos desde el primer día, Willy, y lo seguimos sosteniendo, y creemos que en esta no nos equivocamos. El único camino posible era el gradualismo. Y yo entiendo que hay otros economistas que están más apurados y que quieren bajar el gasto público. Me parece que no hay ningún libro de economía que yo conozca que recomiende bajar el gasto público en medio de una recesión. Y nosotros venimos de una recesión, heredamos una recesión, modificamos algunas cuestiones de cara a que la cosa mejore, pero en la primera mitad del año no mejoró, y esto lo sabíamos que iba a pasar. Entonces creo que hay que mirar la cosa con el horizonte de tiempo. Heredamos un déficit alto, este año lo bajamos al 4,8% del PBI. ¿Es alto? Sí, sigue siendo alto. ¿Es más bajo del año pasado? Sí, vamos en la dirección correcta. El año que viene vamos a 4,2%. Vos fíjate esto nomás, el modelo de muchos economistas ortodoxos que más le gusta es Chile. ¿Qué déficit va a tener Chile este año? No lo sé. Creo que 5 y pico. No, está cerca de 4, entre 3,5 y 4. Nosotros apuntamos a tener eso dentro de 2 años. Ahora, si yo te digo, heredamos lo que heredamos, y en 2 o 3 años fiscalmente estoy donde está Chile hoy, bueno, me parece que es un buen punto de partida. Ahora, fíjate, Alfonso, que hay toda una corriente muy crítica, de opinión tal vez la más crítica hacia el gobierno, que supone que ustedes son unos ajustadores neoliberales. Vos acabas de dar una respuesta completamente clásica del keynesianismo más clásico al problema fiscal. Hay un debate un poco loco, ¿no? Sí, bueno, son más pega por derecha y por izquierda, son más si querés, vamos a decir, razonables, entre comillas, digamos, las críticas por el lado del déficit que por el lado del ajuste, ¿no?
Sí, nosotros estamos en el medio y yo creo que si te critican por derecha y por izquierda debe ser que estás haciendo las cosas más o menos bien. Pero volviendo al keynesianismo, lo mencionaste vos para que se entienda, porque esta es otra distorsión del gobierno anterior. El gobierno anterior entendía que Keynes recomendaba siempre aumentar el gasto público. No siempre, no. No, lo que decía Keynes era cuando la economía está en recesión y la demanda privada no empuja, bueno, es responsabilidad del sector público de reemplazar esa demanda privada. Es lo que estamos haciendo nosotros, no es otra cosa. Alfonso, ¿podés explicar, si es que tiene alguna explicación, digamos, la historia de la disputa, digamos, entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía sobre las tasas de interés, sobre el nivel del tipo de cambio? Digamos, ¿existe eso? ¿Es una historia de toda la vida? ¿Es un invento de los periodistas? Lo primero que digo, Willy, es si no lo tuvieran, ¿de qué hablarían? ¿No? Obviamente. Sí, no, son lo peor, Alfonso, los periodistas. Vos cuando eras presidente del Banco Central también eras, digamos, tenías tus objeciones a la política económica. Lo que no pasaba, gracias por la pregunta, lo que no pasaba es que yo no almorzaba cada 15 días con Labaña. Hoy almuerzo con Federico y lo hago cada 15 días. Y tenemos una excelente relación. Bueno, por supuesto que no opinamos lo mismo en todos los temas y se sabe que yo creo que demostrada como está la tendencia declinante de la inflación, las tasas resultan demasiado altas porque no hay solamente un objetivo. Y si se va para arriba el dólar, viste que la vez pasada bajaron un poquito y ya el dólar empezó a subir y la semana pasada Sturzenegger no tocó la tasa. Y el dólar no debiera ser un objetivo realmente. Esto lo decíamos nosotros hace 12 años, Willy. Sí, me acuerdo. Éramos jóvenes, cómo no. Estábamos en el Banco Central. Y no nos creían. Y realmente nosotros no mirábamos el tipo de cambio. Y me parece bien que Federico ahora no mire el tipo de cambio. Creo que hay que mirar, sí, la inflación y también hay que mirar la actividad económica. No hay ningún banco central del mundo que esté tan aislado que se concentra exclusivamente en la inflación. Nosotros vamos bien, estamos cumpliendo con lo que dijimos respecto de la inflación en el segundo semestre y viene bajando. Fíjate, Willy, que si tomamos las estimaciones que andan dando vueltas de septiembre y sacamos el efecto de las tarifas para no ensuciar la comparación, tomamos julio, agosto y septiembre, el promedio mensual de esa inflación está ya casi, te da una tasa anual de 18%. Y 18% es muy cerca de lo que nosotros aspiramos a tener el año que viene, no este año. Entonces claramente vamos cumpliendo con la pauta y eso es simplemente nuestro punto en la discusión. Ok. Alfonso, por último, ¿cuál es tu expectativa para el año que viene? ¿Qué les dirías a los argentinos respecto de una economía que viene obviamente tan complicada en los últimos años y que este año fue muy difícil para todo el mundo? ¿Qué les dirías a la gente? Bueno, ¿qué espera el ministro Alfonso Pradgay para el 2017, del próximo trimestre? Lo primero que déjame redondear el 2016. Dale. Para que se entienda bien. Sí, estamos apurados, faltan 3 meses, pero estamos apurados. No, pero está buena la oportunidad que me das, Marcelo y Willy. Iba a ser siempre un año de transición. Nosotros teníamos muy claro la profundidad de los problemas que heredábamos y sabíamos que nos teníamos que hacer cargo, que no podíamos perder tiempo, y por eso algunas cosas las hicimos muy rápido, como levantar el cepo para volver a darle la posibilidad a una economía encepada de volver a crecer, ponernos al día con las cortes en Nueva York para acceder al crédito y en Argentina para reparar la situación de los jubilados y mejorar el poder adquisitivo. También sabíamos que teníamos que ir de a poco corrigiendo la situación de las tarifas y dejar de subsidiar a los ricos, y sabíamos que todo eso eran cambios muy profundos que podían generar algunos efectos no deseados, como efectivamente sucedió en la primera mitad del año. Ahora, siempre dijimos, cuando hablamos del segundo semestre, y se reían del segundo semestre, lo que dijimos es, este es un año de transición donde las cosas van a empezar a mejorar en el segundo semestre. Se lo explicábamos el otro día a los sindicalistas. Nosotros sabemos que la inflación le ganó al salario en la primera mitad del año. Pero también seamos conscientes que desde que bajó la inflación, cada mes que la inflación está debajo del 2,5%, el salario le gana a los precios. Y eso ya se está empezando a ver
en algunos productos de consumo masivo donde lo que nos dicen las empresas es que hay recuperación. Hay recuperación en la obra pública, hay recuperación en el sector agropecuario, que es el más dinámico, hay recuperación en Brasil, hoy es un día importante porque viene el presidente Temer, se nota en las economías regionales. Entonces lo que nosotros vemos es que son cada vez menos los sectores que están cayendo y cada vez más los sectores donde se empieza a ver una incipiente recuperación. Estamos bastante convencidos de que esta línea converge a un año 2017 donde va a haber menos inflación y más actividad económica. Y esto no es menor, Marcelo. Si nosotros cumplimos con el crecimiento del 3,5 el año que viene y la inflación del 17, primero, la inflación va a ser la más baja en 10 años y el crecimiento va a ser el más alto en 6 años. Y créeme que puede ser mucho más. Vos sabés que hay economistas que dicen, no, en realidad están jugando a la corta porque creen que va a ser más que el 3,5. Ojalá tengan razón ellos y no nosotros. Yo estoy convencido de que si en el 2017 la cosa arranca como creemos que va a arrancar, entonces sí, en 2018, 2019 podemos crecer mucho más. Y la contracara de todo esto, que es el empleo. Hace 5 años que no crece el empleo privado, Marcelo. Nosotros creemos que el año que viene, con esta recuperación, que incluso es modesta, del 3,5, pueden venir alrededor de 250.000 puestos de trabajo. Ahí es donde se va a notar con muchísima claridad la sensación térmica de que estamos haciendo las cosas bien. Por eso este era un año de transición y por eso a nosotros nos llena de tanta satisfacción y orgullo cuando vemos que hay una franja muy grande de la población que tiene paciencia y que sabe que estamos yendo en la dirección correcta. Alfonso, gracias por tu tiempo, te mandamos todos un abrazo. Gracias a ustedes, que tengan una buena semana. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat.